Juan José Jiménez Sabater, mejor conocido por su nombre artístico, León David. Uno de los autores dominicanos más prolíficos, en parte porque ha tocado prácticamente todos los géneros literarios, desde el articulista de largos años, en el periódico Nuevo Diario, ¿verdad? Y Listín Diario también. Y muchos otros medios, en Ventana, revistas y demás, hasta la poesía, el ensayo, la novela, teatro, en fin. Y sobre todo poesía. Sería escaso el tiempo para enumerar la cantidad de títulos publicados y de otros que en cierto modo son inéditos. Autor de manifiestos importantes, de manifiestos culturales importantes. Y como he dicho, profesor de generaciones. Su vasta obra pues está siendo compilada por él mismo, que además es un tremendo editor, por igual, de los pocos que hay en el país, porque también hay que decirlo, eso es un arte, el de editar, sí, tan importante como cualquier otro. Y pues están, por ejemplo, ya lleva cuatro tomos, sus obras completas que están siendo ya publicadas. No será tan larga como la de José Martí, pero quedará como uno de los autores fundamentales al momento de tener que estudiar la literatura dominicana del siglo XX y del XXI. Juan José, yo tomé esto, y permíteme, Yanela. Claro, adelante. Yo tomé este libro por casualidad, digamos, entre estos que estás, un ensayo, que es uno de los géneros que a mí personalmente más me llaman la atención. A mí también. Se llama El lenguaje de la poesía. Y quiero que me permitan compartir con él esta dedicatoria, que también es parte de ese impulso artístico de él. A la juventud dominicana capaz aún de soñar con un mundo mejor. Seguido de esta cita del apóstol José Martí. ¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da y quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. Así es. Creo que esto... Qué oportuna reflexión. Juan José, para nosotros, para este Canal 4RD, para Cita Cultural, un inmenso placer y honor contar con tu compañía y tu presencia. Y para mí es sumamente grato estar con ustedes, Yanela, Guillermo, personas que no solo son mis entrevistadores, sino que considero mis amigos. Hemos trabajado juntos, claro que sí, un gran honor. Un saludo a doña María también. Claro que sí, que seguramente está viéndonos por ahí. Claro, claro. Bueno. Bueno, a propósito de la cita que don Guillermo trae Sí. a colación, de lo fundamental que es la poesía para la vida del ser humano. ¿Cómo se expresa eso en la sociedad? La poesía y en general el arte, la literatura, son, como dice Martí, indispensables a todos los pueblos. Yo no creo que pueda existir la civilización, algo que podamos denominar civilización, si no hay poesía, si no hay literatura en la sociedad.
la sociedad se alimenta no solo de pan, se alimenta de poesía, se alimenta de cultura, y la manifestación más elevada de la cultura es, entre otras, la poesía. Sí, definitivamente. Y leía un Y eso es lo que nos hace humanos, ¿eh? Exactamente. Porque eso es lo que nos ahí diferencia. va, a la condición humana, ¿no? Ahí está. Y al cultivo de la sensibilidad, Perfectamente. que crea mejores ciudadanos y ciudadanas. Sí, porque no se trata... Y gente comprometida con su sociedad y su comunidad, ¿no? Es que hay una equivocación, hay un error muy común entre la gente que, caramba, que quizás no se ha metido demasiado en el mundo del arte, de la literatura, de creer que la literatura es sencillamente palabra embellecida, una especie de ornamentación lindo para gustar, pero por eso mismo algo hasta cierto punto que se puede Descartable. apartar, descartable, exacto, prescindible. Sí. Y no es así, porque la belleza no es prescindible. La belleza es un fundamento de lo humano, de la condición humana. Y donde no lo hay, donde no se persiga, yo no creo que pueda hablarse ni de ser humano ni de civilización. La poesía entonces te ha conducido, y lo digo como punto de partida, al texto dramático, Por un lado. a la novela, Al cuento, al cuento y... al aforismo. claro, pero fundamentalmente también te ha colocado en algo que no mencionamos, que es la vocación pedagógica de tu obra, tanto en lo que tiene que ver con ese interior que tú cultivaste muchísimo antes que el mocano llegara a la interioridad. Pues mira, realmente entiendo que mi literatura, mi obra literaria, aunque eso no lo tengo que decir yo, tendrán que decir los que me lean y los críticos o los que se supongan tales, ¿no?, posteriormente. Pero considero que mi obra es educativa en el sentido, tiene ese elemento, tiene esa vertiente, en la medida en que es humana. Yo me considero o intento ser humanista. Y humanidad, las humanidades se caracterizan justamente, primero, por poner como eje central al ser humano en sus más diversas manifestaciones y sobre todo en sus dimensiones esenciales. Eso quiere decir sus sentimientos, sus emociones y sus valores. Eso es fundamental. Y yo creo que la literatura, justamente, su función educativa consiste en internarse en eso y darnos a conocer esos valores mucho mejor que cualquier otra disciplina científica. Por eso la literatura es imprescindible para nuestro propio conocimiento, para nuestro autoconocimiento. Eso por un lado, eso es un elemento de las humanidades, pero hay otro también. El segundo elemento de las humanidades está en la búsqueda, o en mejor dicho, en tener como base, como fundamento, las grandes obras clásicas de la literatura universal y el ser inspirado por aquellas obras fundamentales, no tenerlas en el olvido, que es algo que actualmente está sucediendo. Y por eso yo creo que estamos llegando a esa cultura light, epidérmica, superficial, porque vacua totalmente, güera. ¿Por qué? Porque se ha perdido ese contacto con las obras maestras de la literatura universal y con los autores fundamentales de la literatura universal, tanto de Occidente como del Oriente. Yo creo que eso es un elemento básico de las humanidades y por eso es que las humanidades están ahora en plena decadencia. Y nuestro sistema educativo, usted que ha estado muy sistema ligado, se le está enseñando la literatura universal, Bueno, de esas sabes, grandes obras. A los estudiantes se está valorizando nuestra literatura también. En la ¿no? época en que yo estaba activo en la universidad, porque ya yo soy jubilado, ¿no?, de la misma, no se estaba haciendo suficiente hincapié en eso. Y creo que no es algo propio solamente de la República Dominicana, sino del mundo entero. En estos momentos las humanidades están en decadencia en las instituciones educativas del mundo entero. Y eso es algo muy grave, es un síntoma muy grave de lo que está sucediendo a nivel cultural, no solo en nuestro país, sino
universalmente hablando. Y por último, la tercera cuestión que yo creo básica de las humanidades es justamente ese hincapié que hay que hacer en la palabra, si hablamos de literatura, claro, de la belleza, de la elegancia, de alzarnos por encima de la vulgaridad, de lo anodino y de lo estúpido. Eso es. Se venden tus libros, y de ser así, ¿cuáles se venden más? ¿Poesía, novela, cuento? Pues mira, ¿cuál es la mis relación? libros se venden poco y se regalan mucho. Y se regalan mucho. Eso es lo que está pasando. Yo creo que hay muy poca gente que lee mis libros. Antes se me leía más cuando yo publicaba en los periódicos, porque bueno, el periódico hace que es una lectura más sencilla, más fácil y a mí se me conocía más en esa época. Pero ahora estoy desde hace varios años dedicado a escribir libros. Y un libro como este me costó más de 4 años de trabajo escribirlo, porque es un estudio sobre la obra poética de esta gran poetisa uruguaya, Delmira Agustini. Yo creo que el estudio más amplio que jamás se haya escrito sobre ella. Sí, sí. ¿no? Un gran aporte a esa bibliografía. Una gran poeta. Una Yo extraordinaria he tenido poeta contacto. que está en todas las antologías Sí, de todas. la poesía castellana. Sí, así está es. en todas las antologías. Bueno, Así es. pues estoy dedicado a eso y no hay mucha gente, la verdad hay que decirlo con claridad, que se dedique a la lectura de obras así de ese volumen, ¿no? Ese tiene más de 1000 páginas y cosas así. De todas formas, yo creo que el literato, el escritor, no trabaja solamente para lo inmediato, ¿no? Sino que trabaja también para el futuro, para las generaciones que vienen, que están por llegar, y yo tengo la esperanza de que en el futuro, posiblemente, consiga algunos lectores. Además, la alta cultura no ha sido siempre, digamos, una plaza pública o un mercado donde todo el mundo estaba ahí metido, la muchedumbre. Nunca fue así, ni desde la antigüedad ni en los tiempos actuales. Entonces, eso es así también. Claro. Hay siempre una élite que es la élite lectora. Sí. Mire, yo tuve un ranking, escúcheme, don Guillermo. A mí no me gusta utilizar esa palabra. Un estudio diagnóstico sobre que se hizo entre las grandes editoras prestigiosas del mundo que dominan el mercado del libro. Exacto. Y ahora la venta también digital, ¿no? En donde la poesía quedaba muy mal parada como género que se publica. ¿Cierto? Cada vez menos. Es cierto. Y no aquí, a nivel mundial. Y se lee cada vez menos. Exactamente. Y se lee cada vez menos. A mí me dio mucha pena. Sí, eso es así. Cuando una estudiosa, que ahora no recuerdo su nombre, dice: el verdadero valor de la poesía reside en que profundizamos sobre el ser humano, lo que nos rodea, reflexionamos sobre eso, y nos angustiamos sobre eso, y nos preocupamos y nos hacemos preguntas. Óyeme, fundamental, a propósito de la cita que traía don Guillermo para iniciar esta conversación, ¿no? Así mismo es, yo creo que es cierto, eso es una verdad irrebatible. Yo creo que la poesía está en estos momentos de capa caída, ¿no? Realmente, digamos que está muy de baja en el mercado de las letras. O los poetas. También hay dos cosas. No, dijo uno. Hay dos cosas. Primero, porque hay mucha poesía o supuesta poesía que no es tal, ¿no? Y es lo que más se publica, ¿no? Hay mucha gente que se considera poeta y están ahí publicando libros como ponen huevo las gallinas. ¿No será que tú te aferras mucho a un cierto canon clásico? Bueno, sí, si tú supieras que sí. Yo me aferro. Y no me avergüenzo. Yo me aferro a un canon, es cierto. ¿Por qué? Porque yo considero que sin canon no puede haber un criterio de excelencia literaria, no ya poética, sino literaria. ¿Qué es el canon? Es sencillamente la historia de las grandes obras y de los grandes autores, del pasado hasta el momento actual. Entonces, esos son los que tienen que darnos los paradigmas, constituirse en paradigmas, en modelos no para que uno copie servilmente lo que ellos hicieron o el estilo que ellos tuvieron, pero sí la fuerza, la fundamentación, la hondura, la belleza. En ese elemento básico es donde está
el canon realmente. Entonces, yo creo que en estos momentos se ha perdido totalmente la valoración del canon, algo que Pedro Enrique Sureña nos enseñó con mucha claridad y nos lo dijo con mucha claridad. Se necesita del canon. Y el canon implica selección, implica escogencia. Tú no puedes meter a todos dentro de un mismo caldero. Porque estamos ahora en la cultura del sancocho, donde todo está ahí metido y mezclado y confundido. Y no puede Nuestra ser. propia historia literaria queda marcada por la existencia de vanguardismo y creación de movimientos. Y experimentalismo. Y experimentalismo. Y manifiestos poéticos. Y manifiestos, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿por qué siendo tan prolíficos en esto de caerle atrás a ciertas vanguardias y al mismo tiempo generar ciertos movimientos? Que el último entiendo que es el del Mocano, ¿verdad? El doctor Bruno Rosario Calderón. Exactamente. Director ejecutivo de la Real. Porque ahí además están todos, prácticamente todos los más activos. Interiorismo, ¿no? El interiorismo. Movimiento interiorista, ¿Por sí, qué, sí, sí. ¿Por qué entonces, o a pesar de ello, acontece esta renuncia al canon? Bueno, yo creo que eso es ignorancia. Y es justamente parte del problema que estábamos diciendo, del que estábamos hablando, de la decadencia de las humanidades. Y eso es algo que se refleja en todo. Entonces yo creo que ahí está lo básico, porque si las humanidades se basaban justamente en tener como modelos a los grandes escritores y a las grandes obras, y ahora está en decadencia, pues eso significa la pérdida de esos valores y de esos principios de base. En los momentos actuales los jóvenes leen o les gusta leer las cosas publicadas recientemente, pero muy poco. No se ponen a leer a Shakespeare, no se ponen a leer a Sófocles, no se ponen a leer a Platón, no se ponen a leer a el Fausto de Goethe, no se ponen a leer a Dante. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Entonces, ahí es donde está el problema. Podemos esperar mucho. Sí. Por ejemplo, un sistema educativo, gente comprometida. Eso es cierto. Bueno, puede hacer. Pero yo tengo no digo mucha que fe. no se puede hacer. Yo creo que es necesario y que uno trabaja para eso. O sea, utilizar las herramientas modernas de la tecnología para acercar la literatura. Y por cierto, ahora que hablas de moderna tecnología, se ha hablado mucho de que el libro está en decadencia y que ahora la obra digital y toda esa cuestión. Cambió la forma de leer. Exacto. Y por Cambió otro lado, forma. yo creo que este libro de papel tan importante, tan necesario, nunca va a perecer. Imagínate. Que uno puede oler, ¿verdad? Uno lo puede oler, uno lo puede dormir tocar, con él. uno lo puede palpar, uno puede ver las imágenes como estas de María Ibar, ¿tú ves? Entonces todo eso es ese diálogo entre el escritor y la artista plástica. Y además que tú puedes subrayarlo, ponerle notas al margen, que es lo que yo suelo hacer cada vez que leo un libro. Pues entonces todo eso yo creo que es importantísimo y eso no va a perecer, eso no va a decaer. ¿Cuándo salen los restantes tomos de tus obras completas? Muy bien. Y si va a haber un acto para nosotros. El último que acabo de publicar, que salió la semana pasada, fue Doña Julia. sobre Julia de Burgos, ¿no? Pero el quinto tomo de mis obras completas contiene los 2 volúmenes de Adentro. O sea, son ensayos, los adentro. Sí. Son los ensayos, ¿no? Ensayos publicado en El Sol. Y eso sale posiblemente la semana entrante. Pero los quisiera poner a circular posiblemente en septiembre. Sería eso. En un gran acto. Invitados todos. Todos ustedes van a estar invitados, por supuesto que sí, claro que sí, naturalmente. Y cuando esté el libro, pues me gustaría venir para mostrarlo aquí también. Será un honor recibirlo siempre. Bueno. Recibe el saludo y la gratitud de nuestro señor director. Muchísimas gracias, igualmente. Venga con más frecuencia. Venga con más frecuencia. Cuando ustedes me llamen, yo estaré aquí. Bueno, pues ustedes sencillamente ya le estaremos llamando. Y vamos a invitar a doña María Ibar también. Exactamente. Su esposa, que es una gran artista plástica Exactamente, dominicana. No se olviden de eso. Visual, así es. Que se ha perdido el arte también de la dialéctica. De la conversación. Eso mismo. Se ha perdido el arte de la conversación. De la oratoria. Sí, porque ahora tú ves a 5 jóvenes aquí sentados en torno a una mesa y los 5 están con el aparatito así. ¿Y qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es una pregunta que lleva su respuesta? Con K. Nadie te responde. Con K. Monstruo, ¿qué es lo que? Que lo que yo no sé.
Hay mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por León, hacer. así Pero es. eso es bueno, hay que hacer trabajo. Sí, hay que así, trabajar. hay Por que lo menos se ponen nombres de clásicos, como un tal Mozart La Para. Yo ni lo menciono. Ay, Miren, Dios señores, mío. nos Concluimos. encontramos mañana en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Es el estreno de la pieza teatral Agosto, donde yo tengo una participación como actriz. Así que les invito a todos a que compartamos esta maravillosa historia que es Agosto de Tracy Letts, una producción de Juancito Rodríguez, dirigida por Indiana Brito, con grandes personalidades del teatro y nobles talentos del teatro dominicano. Maravilloso. Hasta el próximo lunes.